Muy buenas, queridos hermanos y amigas. Dios les bendiga. Que la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre todos nosotros. Amén. Gracias, hermanos, nuevamente por la oportunidad de dejarme entrar en sus hogares con estos estudios bíblicos que en esta oportunidad les traigo mención bíblica. A veces les traigo reflexión bíblica, pero esta vez mención bíblica. Vamos a hablar hoy de la ciudad de Capernaum, mencionada en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, y que por lo tanto es bueno a veces hablar un poquito de estas ciudades. Me parece que es bien, ¿verdad?, que la comentemos. Ok, hermanos, entonces vamos en palabra de oración para que Él sea el que nos guíe y administre y nos ayude a administrar su palabra. Padre de la gloria, gracias le damos por esta oportunidad, Señor, que usted nos permite hablar, Padre Santo, de su ministerio, hablar de su palabra, hablar de su iglesia, Señor. Padre de la gloria, que sea usted el que nos guíe, que aprendamos de ella, Señor, y sobre todo que la pongamos por obras. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, entonces, como les decía, vamos a hablar un poco de esta linda ciudad de Capernaum, allá por las regiones de Galilea. Ok, vamos a mirar también en poco tiempo por qué Jesús de Nazaret se fue a las regiones de Capernaum. Y por cierto, como ya sabemos, ahí fue donde él realizó la mayoría de sus milagros. Ok, el texto que ocupamos para estudiar en esta ocasión está en el libro de Mateos, capítulo 4, versículo del 12 al 17, hermanos. Mateo capítulo 4, 12 al 17, que son los versículos. Este es apropiado porque menciona cuando Jesús se va de Galilea, deja Nazaret, precisamente para ir a las ciudades de Zabulón y Neftalí y estas cosas. Vamos a leerlo, hermanos. Dice de esta manera, usando la versión Reina Valera 1960. Dice así: Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de esta se llama Zabulón y Neftalí. Una ciudad es Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, hermanos, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Excelente, hermanos. Comienzo profético del profeta Isaías, ya estaba en los planes de Dios. Y bueno, comienza Jesús, hermanos, el ministerio en Nazaret, pero se centra específicamente en las regiones de Capernaum. Ok, Capernaum en sí, hermanos, significa aldea de Nahum. Y en su contexto extendido, este nombre significa consuelo o reposo. Consuelo o reposo, aldea de Nahum. Y viene de una palabra hebrea que es Kefar Nahum. Kefar Nahum del hebreo, no del griego, o sea, más antes todavía, original. Y era una ciudad neotestamentaria también. Se halla ubicada, hermanos, para seguir hablando de esta ciudad, ella se halla ubicada en el noroeste del mar de Galilea, a los alrededores de como unos 4 kilómetros,
4 kilómetros, específicamente 2.5 millas al oeste de la entrada del río Jordán. Capernaum, hermano, aparece en el registro bíblico únicamente en los libros de los evangelios. Y allí se menciona como unas 16 veces, o podemos decir unas 16 oportunidades. Ahí lo encontramos. Por eso es que es muy significativa esta ciudad, para que hablemos de ella. Como centro económico de Galilea, hermanos, ellos fue más importante, ellos en su región, pues, en su contexto económico, como de que se sostenían, ella fue más importante de lo que a menudo es atribuido a las tradiciones. Las tradiciones hablaban poco del progreso de esta ciudad, pero sí tenían, según después los arqueólogos y los eruditos judíos de ese tiempo, que recopilaban datos, entonces era más próspera de lo que la cultura decía o su tradición decía. Ok, tenía una proximidad a una ruta importante de este a oeste, hermanos. Quizás se explica que esto así, que ellos hubiera tenido un puerto aduanero en ese lugar. De este, hermano, al oeste, cruzaba todo el país. Una carretera también había ahí importante, una ruta pues importante de ida y venida. También estaba ubicada allí, hermano, un puesto militar bajo las órdenes de algún centurión, ¿ves? De un centurión. Estos nombres también están, pero nos queremos centrar, me quiero centrar mejor en Capernaum, porque si no me extiendo y se alarga el video y esta cosa. Entonces, la pesca, hermano, y la agricultura, importante para la economía. Y como dije, la evidencia arqueológica sugiere que habían otras industrias, quizás de piedras, de piedras preciosas, o sea, también de ganadería y todas estas cosas, pero sí tenían ellos recursos. Y había un puesto militar allí en esa cuestión. Se dice que, por ejemplo, cuando el Imperio Romano invadió estos países, así como Jerusalén y todas estas cosas, ellos, con la tecnología de ese tiempo, era fácil abrir caminos y carreteras, hermanos. Ellos hicieron muchas carreteras y conectaron ciudades con otras. Eso sirvió para la propagación del evangelio. Pudieron usar esta carretera que hicieron los invasores para ir a diferentes lugares y todo eso. Es tremendo como se suscitan las cosas, hermanos. Ok, así era pues esta ciudad de Capernaum, con su ejército allí, pero tenían su parte económica, como dije, y la pesca, que era lo más importante para ellos. En el Nuevo Testamento, hermano, también vemos que cuando Jesús comenzó su ministerio, escogió Capernaum como un punto central allí, hermano, podemos decir, de evangelización. Porque la mayoría de los milagros de Jesús, hermano, se realizaron en este condado de Galilea, específicamente Capernaum. La mayoría de los milagros de Jesús. Fue fuerte allí lo que el Señor enseñó, en el sentido de que evangelizó, se conoció la palabra de Dios, hermano, en todas esas regiones, y de ahí fue exportada. Ok, entonces usó pues las enseñanzas en las sinagogas, nos dice Marcos capítulo 1, 21, y usaron también los estudios y enseñanzas, hermanos, en los hogares privados. Nos habla el evangelista Marcos capítulo 2, versículo 1. Marcos 1, 21 y Marcos 2, 1 nos hablan ese sistema operante de enseñanza, vamos a decir, de evangelización de nuestro Señor Jesucristo a estos pueblos. En la sinagoga, en las casas. Que de por cierto, hermano, estos estudios bíblicos que nosotros hacemos, las iglesias de Cristo en las casas, han sido uno de los métodos más efectivos en la experiencia que yo he visto en cuanto a la evangelización.
que los miércoles y los martes se reúne uno en las casas y hace estudios bíblicos en las casas y se invita a los vecinos y esas cosas. Ahorita con la pandemia, bueno, está un poco el gobierno, la gobernación ha restringido estas cosas, pero hablando de métodos, hermanos, fue uno de los más efectivos. Entonces Jesús así lo hacía, iba a las casas con sus discípulos, predicaba en las plazas y también en la sinagoga. Los líderes religiosos, hermanos, lamentablemente cuestionaron el ministerio de Jesús en estas regiones, como lo cuenta Mateos capítulo 2, del versículo 24, y cuando estamos leyendo los evangelios, Mateos, hermanos, capítulo 7, versículo 5, se encuentran estos pueblos, hermanos, que uno dice, bueno, ¿y cómo es esto? Un hombre tan bueno que viene sanando a las personas, haciendo tantos milagros, y consigue, hermanos, consigue opresión y oposición. Pero así fue en esto. Y el pueblo que lo seguía, hermanos, el pueblo que lo seguía intentaba apoderarse de él, dice allá Mateo, ¿no? Y forzándolo, hermanos, a ocupar una posición política. Esto ya lo amplía un poco más cuando leemos Juan capítulo 6, versículo 15, como lo vieron tan popular y tan poderoso en el amor y en la atención a los pueblos. Ya lo querían como que fuera el rey físico, ¿verdad? Que fuera el que los gobernara y que pudiera levantar un ejército y sacar la fuerza invasora romana de allí. Pero Dios no fue para eso. Dios fue para otro tipo de reino y instaló otro tipo de reino. A lo largo, hermanos, todos esos imperios salieron, como una vez hablé. Entonces se refirió, hermano, a Capernaum como la casa de Jesús, por el tiempo que permaneció allí. Mateo capítulo 9, versículo 1, la describió como la ciudad, o sea, como su ciudad, como la ciudad de Jesús. Entonces, estaban pues ellos contentos con el Mesías, hermanos, con el Hijo de Dios en ese lugar. Bueno, qué privilegio tan grande en sí, hermanos, qué privilegio tan grande. Pero hemos aprendido, hermanos, hemos aprendido que Dios vino a todos, hermanos, en los rincones de este mundo. Y a todos nos escucha, a todos nos bendice. El evangelio de salvación es para todos. Entonces pareciera, hermano, que varios discípulos también vivían en esa ciudad o en esa región, incluyendo a Pedro, a Andrés, al mismo Mateo, y quizás Juan y Jacobo estaban allí. Ellos, por supuesto, eran de otras regiones, algunos de ellos, pero se habían establecido allí, quizás por la pesca y esas cosas, ¿no? Y se centraron en Capernaum, en Galilea, que todas estas ciudades son regiones de Galilea. Entonces, aparentemente también el pueblo, hermano, no aceptó el rol mesiánico de Jesús porque no se arrepintieron, ¿verdad? Y en consecuencia cayeron en la misma condenación que Corazín y Betsaida, ¿verdad? Betsaida, esa región de Betsaida. Hablando también de los opositores fariseos y saduceos y escribas específicamente, pero algunos de los pueblos también, hermanos. Entonces eso lo relata Mateos 11, versículos 20 al 24. ¿Verdad? Que ellos no se arrepintieron del evangelio y plan de salvación de Dios a los pueblos y al mundo, hermanos, comenzando de por allí. Y entonces eso por supuesto trae consecuencia y condenación. Y da ejemplos de Corazín y Betsaida. Qué triste. Entonces, las cosas buenas a veces no vienen, hermano, y no las sabemos aprovechar. De manera, hermano, que cuando alguien te hable de la palabra de Dios, si no has conocido las cosas de Dios, si alguien te habla de Dios y te habla del Evangelio, de la Biblia, en verdad y en espíritu, hermano, recibe esas cosas que vienen de Dios, pero que vienen de Dios, son de salvación para todos. Ok, entonces, tanto Capernaum, hermanos, como Nazaret se encuentran en la región de Galilea, como les dije, que corresponde al territorio asignados
a las tribus de Zabalón y Neftalí. Las tribus, ¿se acuerdan esas tribus de Zabulón? Específicamente Zabulón y Neftalí. Esas tribus de las 12 tribus de Israel, estos dos estaban asignados en esa área. Es una región al norte de Israel, hermanos, que cuenta con tierra fértil para cultivos y está a la par del mar de Galilea. Tenían de todo, hermanos, a la orilla del mar, puertos y todo eso. Una ciudad bien sentada, con recursos, pues como hemos hablado. Entonces, a través de este territorio, hermano, pasaba también una de las rutas comerciales más importantes del tiempo bíblico, allá en Galilea, específicamente también Capernaum. Entonces, y esta ruta, hermano, comercial importante fue conocida como Vía Maris. Vía Maris, así como suena, Vía Maris, que conectaba a Egipto con Babilonia. ¿Verdad? El texto que leímos hace un momento, que dice que Isaías la llamaba camino del mar, camino hacia el mar o camino del mar. Y se le llamaba así porque bajaba, hermanos, por la costa del mar Mediterráneo. Entonces, profetizado pues todas estas cosas, enfocándose Dios en su profecía, en este profeta Isaías, en esta ciudad, y lo que les iba a ellos a bendecir con la llegada del Mesías. Siendo principalmente también esta ciudad de Capernaum, hermano, una región agrícola y comercial, como yo les dije. Ella no se caracterizaba por su espiritualidad. Más bien era conocida como Galilea de los gentiles, porque sabemos que los gentiles no conocían las cosas de Dios. Todo llegó al pueblo judío, como sabemos. La Biblia nos enseña que la salvación vino primeramente a los judíos y después al griego. Entonces, el griego son los gentiles, somos nosotros que no somos de esa cultura judía. El que se quiera ser judío ya sería prosélito y esas cosas, que se quiera hacer judío. Pero Dios nos ha enseñado que ya no hay judío, no hay mujer, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre. Todos somos los mismos ante los ojos de Dios. Todos somos los igual. En cada región se habla de la palabra de Dios y en cada región está Dios presente. Ok, pero bueno, hablando de Capernaum, queridos hermanos, era así, pues conocida como Galilea de los gentiles, pues. Y había muchos gentiles también allí, no habían judíos, pero muchos gentiles. Ok, Galilea, hermanos, no solo tenía un tránsito continuo de gentiles por la Vía Maris, Vía Maris. Ok, hablando un poquito de Galilea, pues porque todos estos territorios, todos estos pueblos como Capernaum estaban ahí en Galilea. Entonces todo se disfrutaba de un comercio entre sí. Entonces, ok, un grupo de gentiles, muchos gentiles allí, un tránsito de gentiles por la Vía Maris, sino que fue una región también, hermano, donde se asentaron otros pueblos gentiles tras la invasión de Asiria. Eso fue aproximadamente los años 740 a.C. Entonces se mezclaron con los pocos israelitas que quedaron allí, los pocos judíos genuinos. Pero pueblos grandes, pues. Quizás por eso llegó Jesús a predicar allí. Ok. Este es un mapa, hermanos, que les hice. Y ya hablándole un poco de Galilea, que está la parte superior. Y en la parte superior ahí encontramos, lo subrayé en amarillo. Ahí sí pueden ver a Capernaum. Al lado izquierdo está Canaán. Abajo ahí en donde dice Galilea está Nazaret. Más abajito encontramos las regiones de Samaria, como ven en el mapa. Está Siquén. Entonces más abajito está en amarillo Jerusalén y está Belén. Más abajito en color verde le dibujé allí las regiones de Judea.
Al lado izquierdo les hice un dibujito ahí del mar Mediterráneo. Disculpen el dibujito que le hice ahí a mano. ¿Verdad? Entonces, en la parte derecha vemos el mar muerto en la parte de abajo, hermanitos. El mar muerto, un río llamado Beta Bárbara, o esta ciudad llamada Beta Bárbara. Y así, hermanos, de Cápolis, ahí le dibujé también la ciudad de Dan, muy nombrada, en la parte de arriba norte. Está Cesarea de Filipos, también al ladito de la ciudad de Dan. En la parte central, abajito, está la ciudad de Corazín, arriba de Capernaum. Y a la izquierda esta ciudad es conocida, hermanos, como Sión, a la orilla del mar Mediterráneo, Fenicia, Tiro, el Monte Carmelo, Cesarea, Jope y la ciudad de Gaza en la parte izquierda abajo. Entonces, un mapa que le dice así más o menos para que viéramos dónde está Capernaum y dónde está Jerusalén y dónde está Belén. Y esta gente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo y discípulos y seguidores le seguían donde Jesús iba. En varias oportunidades de Capernaum, Jesús fue a Jerusalén, a Belén, a sus tierras, ¿se acuerda? A visitar a sus parientes, a su padre María y a José. Y después volvía otra vez a las ciudades de Galilea. Entonces vemos ese mapa allí. Eso no era fácil, hermanos. Eso no era coger el metro o una moto, el carro y vamos a echarle gasolina y vamos, ¿no? Eso era camello y caminar, subir montañas y jalar machetes, como dicen allá en mi pueblo, en Venezuela. Así que decía mi papá que se abrían caminos jalando machetes, esa cosa. Eso no era fácil. Ok, hermanito, entonces estos mapas nos ayudan, hermanos, a considerar el esfuerzo que estas personas hicieron, principalmente Jesús, nuestro Dios, para que el Evangelio llegara a estas ciudades y de estas ciudades se llevaran el plan de salvación a otros lugares y que continuara como en este momento estamos hablando de Dios, hermanos, y se seguirá. Este mapita, hermano, será ahora, son mapas ahora mejores, hermano, digitales y esas cosas. Pero bueno, el mío fue hecho a mano, más o menos para tener una idea, pero esto va a continuar con el favor de Dios y más personas van a ir recibiendo a Cristo como su Salvador. Como en esta semana, aún en la pandemia, que tuvimos 2 bautizos, hermanos. Felicidades a estos hermanos que recibieron a Jesucristo como su Salvador y fueron bautizados para perdón de sus pecados. Por el Evangelio que sale de Capernaum, que sale de la palabra de Dios, hermano, que sale de Jerusalén. Ok, continuando, hermano, la decisión de Jesús, hermano, de vivir al norte de Capernaum, también conlleva un mensaje profético, hermanos, ya que esa región, esa era una región, hermano, donde vivieron los que se conocen como las tribus perdidas. Las tribus perdidas. Es decir, hermanos, las tribus israelitas del norte que se desvincularon de los reyes del linaje de David, hermanos, que eran los reinos del sur o reino de Judá. ¿Verdad? Y por eso Jesús, hermanos, llegó a esas regiones. Pero fíjense, si en la historia, hermano, un día podemos estudiar esto y hablar, pero estamos estudiando es Capernaum. Pero ya en Babilonia, hermano, estaban todos los judíos y entonces ellos se dividieron, hermano, en 2 partes, los del norte y los del sur y esas cosas. Y había una orden, hermano, de que ellos regresaran ya a sus tierras, pero solamente los del sur regresaron y los del norte se quedaron por allí. Entonces se quedaron por allí. Y eso fue triste, esa división y esas cosas, hermano. Eso es un estudio después para ellos, ¿no? Pero ok, quedaron esparcidos por ahí. En uno de estos grupos estaba la historia de Esther, ¿se acuerdan? Y entonces, bueno, Dios de todas maneras estuvo con estos pueblos, hermanos, protegiéndolos y cuidándolos. Entonces, ok, entonces esta gente se dividió, estas tribus
que estaban por allí en Capernaum. Jesús llega allá, entonces se dice que es profético porque Mateos capítulo 15, 24 dice: yo soy enviado, dijo Jesús, que dice: yo soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. Entonces, mire, hermano, qué conexión y qué armonía tan perfecta, hermanos. Donde había más judíos conocedores del plan de Dios y de su promesa desde Abraham, Jacob, Isaac, hermanos. Dios sigue, hermano, con estas personas por su promesa. Y donde estén, allí llega, hermano. Dios se encarna, hermanos, y vive entre nosotros y llega a las regiones donde están los israelitas. A ellos allí. Eso es interesantísimo, esas historias. Uno se asombra cada día más, pero no ha de asombrarse porque es Dios, es un Dios vivo, es Dios el que está realizando todo esto. Ok, siguiendo con nuestra historia de Capernaum, hermanos, según los escritos, hermanos, en el capítulo 11 de Mateos, en su versículo 20 al 24, Corazín, Betsaida y, hermano, Cafarnaún, también llamada Capernaum, porque Capernaum es también llamada Cafarnaún. Cafarnaún, pero es más conocida como Capernaum. Son las ciudades donde Jesús realizó la mayoría, hermanos, de milagros, debido a que estos todavía no se habían arrepentido de sus pecados. Como no se habían arrepentido de sus pecados, entonces le faltaba fe, le faltaba más cosas, entonces Jesús, ellos mirando los milagros, se ayudaban, pues. Eso es primera vez que veían esas cosas. Pero en la palabra de Dios, hermano, primero es la palabra. La palabra es lo primero. Los milagros solo es para confirmar la palabra de Dios. Para confirmar la palabra de Dios. Si la persona cree por la palabra de Dios, amén, hermanos. Eso es lo principal. Ok. Entonces sigamos de Nazaret. Él llega a Capernaum, hablando acá de Jesús, que Jesús durante su juventud, hermanos, vivió en Nazaret. ¿Se acuerdan? De Belén de Nazaret. Pero cuando inició su ministerio, él se mudó a otro pueblo, como leímos de Mateo 4:12 al 17. Entonces Mateo 4, versículo 13 también registra que dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Vuelvo y repito este punto también, porque estamos estudiando esta ciudad de Capernaum y lo que allá se suscitó. Entonces él deja estas regiones y va hacia Nazaret. Típico misionero, ¿verdad? Yo conozco varios misioneros que dejaron su país de nacimiento, hermanos, y se fueron a esos pueblos a pasar trabajo, podemos decir, a otros pueblos a pasar trabajo por el nombre del Señor. Y a la larga la bendición, hermanos, que hay sobre ellos. A diferencia de Nazaret, hermanos, que era un pueblo más poblado, cerca del valle de Hexer, Capernaum era apenas una aldea, hermanos, de pescadores que se encontraba a orilla del mar de Galilea. Que en realidad este mar es un lago, hermanos, dicen que lo llaman el mar de Galilea, pero en realidad es un lago, eso allí. A simple vista, hermano, ese traslado podría parecer como desventajoso, pero había un propósito en ello. Y ese propósito, pues, que Jesús quería llegar allí a las ovejas perdidas del rebaño, de las tribus de hermanos de Israel. Ok, y a su vez no eran, como dije, solamente pescadores, había tráfico de comercio y esas cuestiones, hermano. De la misma manera que Juan el Bautista, hermano, miren, Juan el Bautista dice que se apartó al desierto. Y en este caso Jesús se asentó en Capernaum.
¿verdad? Juan el Bautista se asentó en el desierto y hizo su trabajo. Y Jesús vino y se asentó, hermano, en Capernaum y hizo su trabajo. La gente, hermano, quería oírlo a Jesús. Allí llegaban a buscarlo de todas partes. Llegaban y querían verlo, querían tocarlo, querían escucharlo y querían ser sanados por Jesús. Porque sabían que Jesús hacía muchos milagros, pues, en esa ciudad y en toda Galilea. Ok. En sí también, hermanos, el nombre de Capernaum viene del hebreo Kefar Naum, ese nombre, ¿no? Kefar Naum, que significa aldea de consuelo o reposo, así como hablé en el principio, como dije en el principio. Allí mucha gente encontró consuelo y reposo en Jesús, hermanos, como se describe la misma ciudad. Sí. Ahí encontraron al final, hermanos, con los milagros de Jesús, encontraron mucha gente, hermanos, consuelo y reposo. Oye, tanto que se necesita, hermano, de esto del consuelo. Eso a veces es más necesario que el mismo pan de cada día. Y a reposar, hermanos. Que hay uno que tiene pan y todo eso y no tiene un reposo, eso está tremendo, ¿no? Está difícil. Pero todo eso fue suplido por Jesús. Él les suplió de todo, tanto consuelo, reposo y alimento y sustento para ellos y su familia. Y sobre todo, hermanos, el plan de salvación para sus almas. El perdón de pecados para sus almas. Eso lo disfrutó Capernaum, lo disfrutó todas esas regiones de Galilea, Jerusalén, y hasta en nuestros días. Dice el apóstol Lucas en el capítulo 4, versículos 31 al 32, que dice, y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban en su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Lucas 4, versículos 31 a 32. Y descendió a Capernaum, la ciudad que estamos hablando, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban y su enseñanza, y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad, con amor. Podemos agregar, porque eso lo vimos hasta ahora en todo el panorama bíblico. Y humildad. Los mensajes de nuestro Señor son muy humildes. Muy bien, hermanos. Entonces, con esto quise traerle lo que es la mención bíblica de esta semana. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Amén.